Ahí está el mensaje. Persevera, prosigue firme, no te rindas. La perseverancia es la marca de una fe auténtica. Aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo, no importa las circunstancias que vivamos, no importa cuán tormentoso se muestren los tiempos y cuán oscuro el camino, el Señor nos acompaña y Él ha prometido regresar. Podemos creerle. No te dejes vencer, aun cuando algunos se cansan, se enfrían, abandonan, se tiran a lo largo del camino. No lo hagas. Persiste. Él volverá. Y precisamente es lo que perseguimos con esta serie de sermones sobre el libro de Daniel. Llamar a nuestras vidas a despertar a la verdadera esperanza del regreso de Cristo. Yo creo firmemente en la segunda venida de Jesucristo. Lo que predico lo creo y lo presento. Dios me hace responsable por eso. En esta hora vamos al capítulo 8, donde leímos los versos del 9 al 14 y del 23 al 27. El sermón de esta mañana se titula Dos gobernantes despiadados. Vamos a orar. Padre, gracias por ocupar este lugar. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana, Señor, nuestra fragilidad, Padre. Somos solo instrumentos. Tú eres Dios, Dios poderoso. En tus manos nos ponemos, Señor. Que tu Espíritu hable a través de nosotros. Guíanos, Señor, a entender estos pasajes y que nosotros podamos tomar decisiones firmes y radicales para estos tiempos de crisis como hijos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la segunda visión de Daniel registrada para nosotros en el capítulo 8 está organizada en torno a tres personajes. En el capítulo anterior descubrimos la profecía concerniente a el conquistador Alejandro Magno. Estuvimos reflexionando en el capítulo 8 los versos del 1 al 8 y también del 15 al 22. Pero los versículos que restan y que no tomamos en el sermón anterior nos cuentan sobre dos personajes más. Dos dictadores que pueden ser clasificados como los más malvados de la historia. Y uno de ellos, el peor, la encarnación misma del mal. El extremo de la maldad a donde es capaz de llegar el ser humano. Uno de ellos, Antíoco Epífanes, que vivió en el año 215 antes de Jesucristo, hasta el 164 antes de Cristo. Y el otro es el anticristo. Un personaje no es un espíritu, no es un símbolo de la maldad. Y cuando digo un espíritu, porque algunos creen que, bueno, el espíritu del anticristo, sí, existe el espíritu del anticristo, que se marca en una palabra, la rebeldía contra Dios. Han existido. Juan dice que aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Pero también habla de un personaje que va a venir, de quien han sido tipos todos los anticristos a lo largo de la historia que se han levantado. Pero es una persona perversa, malvada y que todavía está en el futuro. Daniel capítulo 8 del 9 al 14 y del 23 al 27 hablan sobre estos dos despiadados gobernantes. Antíoco, un hombre que se caracterizó por un cruel trato a los judíos. Y es interesante porque todos los tipos de anticristos generalmente han sido enemigos acérrimos de Israel, de los judíos. La historia corrobora eso. El diablo mismo que persigue al pueblo elegido de Dios. Ahora, este hombre con su trato despiadado de los judíos es una imagen profética y espantosa de una visión anticipada del anticristo y de la persecución que va a desatar contra los judíos y los creyentes durante los 7 años de tribulación. La tribulación venidera.
En Daniel capítulo 8 vemos los asombrosos paralelos entre estos dos gobernantes. Y como suele hacer la Biblia, te habla de uno y a la vez te está hablando del otro sin avisar. Lo hizo en Ezequiel con Tiro, el rey de Sidón, y Tiro se convierte en una figura del mismo diablo. Está hablando del rey de Tiro y de pronto comienza a hablar de Satanás y de sus orígenes y no avisa. Así ocurre en este pasaje de Daniel capítulo 8. Las profecías de Daniel concerniente a Antíoco se han cumplido. Las atrocidades del anticristo, espeluznantemente similares pero amplificadas, aún no han ocurrido, están por suceder, van a pasar. Ese individuo diabólico creemos que ya está en nuestro mundo, viviendo en cualquier lugar, como una figura prácticamente desconocida y que un día se va a dar a conocer al mundo, enamorando la sociedad humana con un amor tan grande que la gente se va a quedar ciega y lo va a seguir. Un amor, cuando digo amor distorsionado, ¿verdad?, los va a hechizar con su poder diabólico. Ahora, vamos a ver en primer lugar la crueldad de Antíoco y del anticristo. Verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. El cuerno pequeño no habla de un cuerno grande. Es un cuerno pequeño que habla de Antíoco y tipifica también al anticristo. Daniel 7 habla de otro cuerno también pequeño. Estos cuernos pequeños hablan de un origen, de un inicio pequeño, desconocido, pero que va intensificándose cuando ejercen el poder. Este cuerno pequeño se cumplió indudablemente en Antíoco. El imperio Seleucia, que salió del imperio griego cuando muere Alejandro, se divide en cuatro, y uno de los cuatro generales que comanda uno de esos imperios, de esos gobiernos, el sirio, fue Seleuco. Por eso es que viene el imperio Seleucida, que en una época abarcó gran parte del imperio de Alejandro. Pero cuando Antíoco asume el poder, se había reducido prácticamente. Por eso habla de un cuerno pequeño. Este hombre se lanza en la misión de recuperar los territorios perdidos por el imperio. Se levantó de la nada, se convirtió en una gran potencia. Mientras era rey hizo notables conquistas. Dice el verso 9 que acabamos de leer, habla allí que creció mucho al sur, Egipto. Sigue diciendo al oriente, Persia. Y también en la tierra gloriosa, hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es? Israel. Israel. Otros pasajes de la Biblia hablan sobre esta tierra gloriosa. Miren, cuando yo digo algo y no me detengo mucho, no significa que estoy inventando. Miren, un ejemplo. Daniel capítulo 11, verso 16. Es que por cuestión de tiempo que vamos rápido. Dice la palabra, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa. Nuevamente, una alusión a Israel, la cual será consumida en su poder. Verso 41 de Daniel capítulo 11 nuevamente menciona la tierra gloriosa. Dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Hermanos, esa tierra gloriosa es Israel. Antíoco se extendió. Ahora, este hombre tuvo un estilo de vida marcado por la total depravación. La historia lo muestra. Hizo todo lo posible por erradicar completo la religión judía. O sea, uno más en la historia que trató de borrar a Israel. Casi 350 años antes que Antíoco naciera, fíjense, 350 años antes que llegara este demonio, Daniel tuvo una visión de que aparecería tal personaje y vencería a los santos, profanaría el templo, destruiría las escrituras.
Veamos cómo se cumplieron estas profecías. Primero venció a los santos, verso 10. Dice la palabra, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El ejército de los cielos o estrellas aquí son símbolos que se refieren al pueblo de Dios. Vuelvo a decirles, la misma Biblia lo corrobora. No voy a leer los pasajes por cuestión de tiempo, pero se los voy a dejar. Daniel capítulo 12, verso 3. Génesis capítulo 15, verso 5. Génesis capítulo 22, verso 17. Éxodo capítulo 12, verso 41. Usted acomoda lo espiritual o lo espiritual y sabrá que está hablando de los judíos. La idea es que Antíoco emprendería una cruzada personal contra los judíos. Los oprimiría en su propia tierra. Los historiadores cuentan que durante su ataque a Jerusalén, Antíoco Epífanes asesinó aproximadamente 80,000 judíos y vendió otros 40,000 como esclavos. Los judíos han sido perseguidos como bestias. Acuérdense de los 6 millones que asesinó Hitler, el holocausto. Este señor, este sujeto, Antíoco, fue un tipo de anticristo en que masacró a los judíos. Segundo, profanó el templo. Capítulo 8, verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando las escrituras hacen referencia al santuario derribado, no significa que el templo fue destruido, sino que fue profanado. Voy a explicar de qué manera lo hizo. Pero quiero explicar que este príncipe de los ejércitos es Dios. En el Antiguo Testamento se le llama Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento apareció en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo? Bueno, el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado, el Hijo. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y de pronto se intercala, dice ángel de Jehová y después dice Jehová. Se refiere al ángel de Jehová como una persona divina, se le adora. Aquí el príncipe de los ejércitos es Dios. Antíoco se opuso a Dios, al Dios de los judíos. El anticristo se opondrá a Dios, al Señor Jesucristo y a todo lo que representa. Como dije, profanó el templo. Este hombre en una ocasión se atrevió a llevar un inmenso cerdo, algo que es abominación para los judíos, al templo. Y en pleno templo le cortó el cuello a ese animal y lo sacrificó en el mismo altar sagrado. Piensen lo que esto significó para los judíos. Qué tremenda abominación. Recogió la sangre del cerdo y fue salpicando todo el interior del templo con ella. Este sacrificio de un animal impuro en el templo sagrado se le llamó la abominación desoladora. Por ejemplo, en Daniel capítulo 11, verso 31, dice la palabra: y se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Daniel capítulo 12, verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Cuando usted escucha esta palabra en la Biblia, ¿sabe a qué se refiere? Daniel profetizó lo que haría este hombre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo toma esta figura, pero ya no para mirar atrás, sino para que los judíos miren al futuro. Miren lo que dice Marcos en el capítulo 13, verso 14. Marcos capítulo 13, verso 14. Pero, hablándole a los judíos, en cuanto a la destrucción del templo,
que la mezcla con lo que los judíos verían de una manera inmediata la destrucción del templo en el año 70 y después lo que experimentarían al fin de los tiempos. Una vez más, una profecía con doble cumplimiento, donde el Señor no advierte que hay un cambio, solo lo dice. Mateo capítulo 13, verso 14, dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Nuevamente la abominación desoladora, este suceso al que Jesús se refiere, será la última profanación hecha por el anticristo. Cuando éste levante en el mismo templo que va a construirse una imagen de su propia persona, anule totalmente todo tipo de adoración religiosa y se declare el mismo Dios, y sea obligado el hombre a adorarle a él únicamente. El Señor advirtió, y cuando aparecen esas palabritas dichas por el Señor, el que le entienda, es una alusión profética a algo que viene en el futuro. Vuelvo otra vez, este hombre venció a los santos, profanó el templo, llegó a destruir las escrituras, la Torá, que era la que existía en aquel tiempo, echando por tierra la verdad, verso 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Aquí cuando dice que a causa de la prevaricación, ¿prevaricación de quién? De los judíos. Acuérdense que los judíos han sido perseguidos, pero no por buenos. Dios los ha disciplinado, Dios los ha juzgado una y otra vez, y por su pecado le fue entregado el ejército. ¿El ejército de qué? Ya dijimos, aquí es una alusión a los judíos, junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Antíoco echó por tierra la verdad al prohibir las escrituras. Este hombre quemó todas las copias que existían de la Torá. ¿Cuánto va a durar todo esto? Después de haber tenido esta revelación espeluznante de Antíoco, miren el verso 13. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Cuánto permitirá el Señor que una cosa tan horrenda como esa le suceda a su pueblo y a su lugar santo? Y en la visión de Daniel, uno de los santos, un ángel, responde esta pregunta, verso 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esto significa que habrán 2300 repeticiones de los sacrificios animales, de las tardes y mañanas que serán profanadas por este cuerno pequeño. La fecha establecida para la restauración y purificación del templo, bajo el liderazgo de un hombre llamado Judas Macabeo, fue el 14 de diciembre del año 164 antes de Cristo. Si contamos hacia atrás, los 2300 días a partir de este evento, llegamos al otoño del año 170 antes de Cristo. Precisamente la fecha en que Antíoco empezó a oprimir a los judíos. Hasta aquí tenemos la proclamación, la profecía de un siniestro personaje diabólico, perverso, que existió como enemigo de Dios y de los judíos. Sin embargo, la profecía no se queda aquí. Tiene un doble cumplimiento para pesar de los enemigos del premilenarismo o la interpretación futurista de las profecías, que se empeñan solo en ver historia. Prácticamente no dejan nada para el futuro. Prácticamente el mundo de las profecías no tiene nada que decirnos a nosotros hoy.
porque ellos se quedaron pegados en el pasado y critican una y otra vez el enfoque futurista. Yo por eso no me asombro mucho cuando veo tantos ataques frontales que llegan a acusar de doctrina diabólica la creencia en el rapto, en los 7 años de tribulación, la creencia en que un personaje siniestro llamado el anticristo va a aparecer. La iglesia será arrebatada antes. Yo siempre digo, el diablo no tiene ningún interés en atacar la mentira. Por eso se enfrascan una y otra vez en tratar de destruir el premilenarismo futurista. Sin embargo, la verdad es la verdad. Y ahí está. ¿Lo creo? Sí lo creo. ¿Lo creo porque me lo enseñaron en alguna parte? No, por convicción y porque creo que respeta de una manera más fiel la interpretación literal de las Escrituras. Pero bien, volviendo al punto, en el verso 22 hay un punto de transición. Daniel capítulo 8 dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, que es Alejandro, sucedieron 4 en su lugar. 4 reinos se levantaron de esa nación, aunque no con la fuerza de él, no eran como Alejandro. Ya estuvimos explicando quiénes eran estos generales: Casandro de Macedonia, Lisimaco de Tracia y Asia Menor, Seleuco en Siria y Babilonia, y Ptolomeo en Egipto y Arabia. Ahora, de estos 4, cuando terminen, se levantará el cuerno pequeño, verso 13, y al final del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. No podemos negar que es una alusión primeramente a Antíoco, quien era una encarnación del orgullo y la soberbia. Sin embargo, no se queda simplemente en Antíoco. Comienza a presentarnos al anticristo y lo describe con 8 características que lo definen como un hombre de total maldad. Primero, tendrá una personalidad dinámica. Quiero leer el verso 23. Dice la palabra: al fin de los reinados de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Altivo. ¿No han visto personas así? Que se creen su propio cuento, que viven enamorados de sí mismos. Bueno, este personaje será así, un individuo de rostro adusto. Ahora, lo interesante con el anticristo es que él no se va a proyectar al principio así, pero a medida que pase el tiempo, irá mostrando su verdadero rostro de una manera arrogante. Este siniestro personaje tendrá toda la capacidad dada por el mismo diablo para ser un comunicador efectivo. Piense en algunos de los grandes comunicadores que usted ve hoy. Personas que se ponen a dar un discurso sin papel y que te ganan con su carisma y la facilidad de palabras. Y la gente los escucha y dice, y que no se callen nunca, porque hablan bonito. Los tenemos hasta en las iglesias. La realidad es que este personaje dotado, dice la Biblia que hablará grandes cosas. Daniel capítulo 7, verso 8. En Daniel capítulo 7, verso 20 también dice que hablará grandes cosas. En Apocalipsis capítulo 13, verso 5 dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Bueno, hoy en día hay personajes en el mundo religioso que se comunican con la gente y los dejan ahí como hipnotizados. Y a veces están diciendo tremendas blasfemias y usan el nombre de Dios, del Espíritu Santo, y los infelices, ignorantes que los están escuchando no se dan cuenta de semejante cosa. ¿Saben por qué? Porque en realidad no conocen la voz del pastor y entonces corren detrás de cualquiera. Este personaje va a aparecer, hablará de la Biblia indudablemente. Se mostrará como un hombre que está a favor de todas las religiones.
En el saco del anticristo cabrán todos. El movimiento ecuménico mundial, que está hoy en una fuerza tremenda y que es promovido por los liberales y por los defensores de la sociedad abierta y por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, donde todo el mundo cabe, así será el anticristo. Se presentará ante el mundo como un hombre pacifista, con una gran capacidad de comunicarse y que estará dispuesto a abrazar cualquier religión. Tendrá otro personaje que lo va a ayudar a lograr ese empuje, alguien que la Biblia llama el falso profeta. Segundo, su plan será demoníaco. Dice la Biblia en el verso 23, entendido en enigmas. Se refiere a la capacidad que tendrá para resolver problemas. Piensen esto. Imagínense que el COVID, en lugar de estar ocurriendo hoy, estuviera ocurriendo en los 7 años de tribulación. El anticristo será un personaje que va a aparecer y que va a buscar solución, no al COVID, a problemas mucho peores, porque la Biblia habla de lo que va a estar sucediendo en el libro de Apocalipsis. Y la Biblia nos está diciendo que este personaje va a enfrentar un caos y siempre tendrá una solución para resolver esos caos. El COVID buscará la manera, las epidemias que van a venir, porque creo que van a venir, buscará soluciones. No habrá problema que no pueda enfrentar o va a dar la impresión de que los puede enfrentar. Y la gente va a creer en él. Algunos comentaristas creen que también va a tener una amplia vinculación con el mundo del ocultismo y el satanismo. Bueno, de hecho, él va a estar consciente de la presencia del diablo en su propia vida y promoverá todo tipo de religión ocultista. Las Escrituras dicen que este hombre se va a presentar como un líder con capacidades sobrenaturales para resolver los grandes problemas de su época. Él va a lograr la paz entre los judíos y sus enemigos. Él hará posible la construcción del nuevo templo, pero su poder vendrá del reino invisible de las tinieblas. Tendrá un poder diabólico, verso 24, dice la palabra de Dios, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hablará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Piénselo, hermano. Va a estar en un tiempo de crisis. Va a tener el apoyo de los grandes magnates del mundo. Aquellos que hoy en día están tratando de establecer un nuevo orden mundial, le entregarán el poder de manera voluntaria. Indudablemente tendrá que tener un gran poder para tratar de controlar a un mundo que es incontrolable. Antíoco Epífanes no podía haber sido tan malvado a menos que tuviera una relación especial con el mismo diablo. El reino de Antíoco fue un ensayo general del reino del anticristo, quien va a contar con el poder del mismo diablo. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 9, dice la palabra de nuestro Dios inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, la palabra de Dios dice en el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El poder del anticristo vendrá del mismo diablo. Va a desatar una persecución devastadora. Verso 24, dice la palabra, y al pueblo destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto es una profecía de la persecución que tendrá contra los creyentes. Aquellos que van a conocer el Evangelio durante estos 7 años, muchos judíos que se van a convertir y los va a perseguir. Apocalipsis capítulo 13, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Siempre se le dio. Es un poder legado, el poder de la oscuridad
y ese poder de la oscuridad no puede ser legado si el poder de los poderes, el poder del Dios vivo no lo permite. Aunque veamos todas estas cosas siniestras, nunca llegue a pensar que Dios dejará de ser Dios. Porque podemos leerlo y porque podemos saberlo hoy, podemos confirmar que Dios tiene todo bajo control. Todo lo que hemos descubierto sobre Antíoco Epífanes nos hace estremecer, pero cuando pensamos en lo que hará este último personaje, mucho más malvado que Antíoco, entonces podemos entender la reacción de Daniel en el verso 27, que dice la palabra que se quedó quebrantado y enfermo algunos días. A usted y a mí nos hubiera pasado lo mismo, si es que no nos llega a dar un infarto en ese momento cuando vemos todas esas cosas. ¿Cuán terrible será el reinado del anticristo? Vaya a Mateo capítulo 24 y leamos lo que dice el verso 22. Mateo 24, 22. Dice la palabra: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Será tan terrible la persecución que Dios le pondrá fin. Cuando dice que los días serán acortados, no significa que los días van a durar menos, sino que Dios ha establecido un plan y no podrá ir más allá de los 7 años de tribulación. Así podemos tener una idea pálida, tenue, de lo terrible que será este personaje. Sus prácticas serán engañosas. Dice el verso 25, con la primera parte: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. La mentira será su estilo de vida. Será un manipulador por excelencia. Antíoco Epífanes fue un modelo de sagacidad y de engaño, un anticipo del anticristo. Para hacer la paz con los judíos hará un pacto de 7 años con ellos. Va a convencer a los judíos que él tiene la solución a su problema. Se ganará su confianza, prometiéndoles libertad para adorar y observar los días y festivales que sus leyes tradicionales tienen. Ahora, luego de 3 años y medio, va a romper el pacto. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Se nos ofrece un poquito más de información en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 9 y verso 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto no es algo que va a ocurrir por primera vez. A lo largo de la historia humana hemos visto multitudes corriendo detrás de caudillos y líderes que se han mostrado como gente perversa y diabólica, y la gente los ha seguido. Así es el hombre. Y la realidad es que un hombre sin Jesucristo, una persona sin el Señor, está ciego, endurecido. No puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Por eso aparecerá personajes como estos, han aparecido y aparecerá y lograrán arrastrar a muchos. No, sí es posible. Y van a arrastrar a muchos que han pensado que eran cristianos. Yo no creo que un verdadero cristiano será, primero, no se va a quedar, y segundo, no será engañado. Pero aquellos que tienen conocimiento de las cosas de Dios, información, pero solo eso, esa información no taladró sus almas, van a ser fácilmente engañados por el mismo diablo. Será desafiante en sus declaraciones. Verso 25 sigue diciendo: y en su corazón se engrandecerá y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es? Dios mismo. En el Nuevo Testamento, contra el Señor Jesucristo. Acuérdense que Antíoco fue un personaje que se creía que era Dios.
una figura del anticristo venidero, quien hará lo mismo. Pablo menciona esa declaración vergonzosa que hará el anticristo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. El hombre de pecado lo llama, el hijo de perdición. Antíoco estaba decidido a obligar a las naciones bajo su dominio a adoptar una religión y una cultura griega. Reservó su mayor ira para los judíos, quienes se resistieron a la idolatría que trataba de imponerles. Pero la revolución de los macabeos evitó que lograra esto. La historia de los macabeos aparece en los libros macabeos, que son libros apócrifos, pero en su valor histórico son útiles, no son parte del canon bíblico, pero allí se cuenta mucha de esta historia. Otra vez Antíoco nos da un retrato en miniatura del anticristo que va a venir, que va a tener a la tierra bajo su control demoníaco. Al principio va a permitir todas las religiones, siempre ensañándose con los cristianos bíblicos conservadores. Aquellos que se conviertan y que de verdad tomen el camino de la obediencia a la palabra van a ser un estorbo. De la misma manera que hoy los cristianos somos un estorbo para los liberales y para los enemigos de Dios. ¿Va usted a negar la tremenda manipulación que se ha dado con esta crisis que tenemos? Muchos políticos han mostrado su verdadero rostro. Yo creo, siempre lo dije desde el principio, que esto del COVID es un asunto real. Es una enfermedad, pero que ha sido usado y manipulado por intereses diabólicos. Hay personas que tomaron esto para emprender una cruzada contra las iglesias, para impedir que las iglesias, bueno, si podían lograr que las iglesias desaparecieran, lo habrían logrado. Yo a veces leo noticias de ciertos canales de televisión que para mí son mucho más dañinos que el propio virus, porque el daño que producen es espiritual. Hay canales de noticias que si usted los mira, no necesita que yo se los nombre, constantemente están poniendo énfasis en lo negativo y a veces dicen, no, porque las iglesias son un centro de contagio. Las iglesias son un centro de contagio. Los bares, las discotecas, las manifestaciones violentas, no, esas no. Entonces intentan publicar artículos que traten de defender que no, que ahí no hay contagio. La gente ahí no se contagia. Allí la gente va sin máscara, se pone a gritar, a armar, como dije, su escándalo, a crear violencia. Y no, eso no es dañino. ¿Usted no se da cuenta, hermanos? Hay que estar realmente ciego para no ver la realidad. Es una guerra espiritual. Los cristianos bíblicos siempre hemos sido una espina en el costado del diablo. Y no se vaya a creer que la libertad que hoy disfrutamos va a permanecer. Así que prepárese. Los vientos, los ríos, las tormentas van a demostrar sobre qué descansa nuestra vida. Si sobre arena o sobre la roca. Y han estado tratando de infundirle terror a la gente. Hay cristianos que tienen más miedo morirse de un virus que cualquier otra cosa. Yo digo, bueno, yo creo en la soberanía de Dios, yo no la busco. No soy un loco, ustedes saben, creo en el balance, evito los extremos, pero uno de los extremos también se llama el pánico, el terror. Porque llegamos hasta a dudar de la soberanía de Dios. Dios sigue estando en el trono. Si Él no es Dios siempre, no lo es nunca. Ahora entienda que el diablo odia a Dios y todo lo que representa. La sociedad liberal es enemiga de Dios. Por eso yo no puedo entender cristianos que estén votando por partidos políticos que son enemigos de Dios. Yo no le voy a decir por quién votar, es una decisión suya. Pero yo lo que no lo asimilo, y perdonen que se los comparta, que usted esté abrazando principios que son enemigos de Dios y que de una manera indirecta esté preparando el terreno
para el mismo diablo. Durante años en un país comunista me negué a seguir muchas de sus leyes arbitrarias. Hubo una época en Cuba en que surgió algo que se llamaba cristianos comunistas. ¿Usted puede concebir eso? Un día el demonio de Fidel Castro, con una capacidad diabólica para engañar a la gente como un tipo de anticristo, empezó a decir, ahora los cristianos pueden ser comunistas. Y aparecieron necios. Bueno, ¿por qué? Sí, los cristianos podemos ser cristianos comunistas. Ahora, lo que nunca escuché de su boca diabólica fue, los comunistas pueden ser cristianos. Y aquello se convirtió en una época, en una moda. Sí, cristianos y comunistas, sí, ahora, y se creó una especie de híbrido religioso que hablaba de Dios, pero no tenía nada que ver con Dios. Varios personajes que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, empezaron a apoyar al comandante. Y iban a sus discursos y tenían un discurso que no tenía nada que ver con el nombre de Jesucristo. Hermanos, lo que estamos diciendo no es un invento. La historia ha pasado y volverá a pasar. Este personaje se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero dice la Biblia que está destinado a fracasar. Daniel capítulo 7, verso 11, dice la Biblia, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba que hasta mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Luego en Daniel capítulo 8, verso 25 dice, y será quebrantado, aunque no por mano humana. Miren, el mismo final de Antíoco fue vergonzoso, ilustrando el final que va a tener el anticristo. En una ocasión los judíos arrojaron del templo la imagen de Júpiter y Antíoco se llenó tanto de cólera que dijo, voy a convertir Jerusalén en un cementerio. Cuando se dirigía a Jerusalén, lo atacó una enfermedad tan horrenda que causó que su cuerpo fuera comido vivo por gusanos y úlceras. Y al darse cuenta de que le era imposible cumplir su amenaza, confesó que sabía que estaba sufriendo por causa del daño que había hecho a los judíos y a su culto. La historia confirma que Antíoco murió atribulado. Un hombre necio que pensó que podía oponerse a Dios y salir victorioso. Por eso cada vez que yo me encuentro con alguno de estos personajes políticos que con una facilidad tremenda desafían a Dios y a su soberanía, tiemblo. Tiemblo por ellos, porque el Dios vivo en un segundo puede apagar tu existencia. No juegues con Dios. Cayó sobrenaturalmente sin que ninguna mano lo tocara. Lo mismo pasará con el anticristo, dice Apocalipsis capítulo 19, verso 20, que será lanzado al lago de fuego y azufre. Compartirá el castigo eterno, como dice Mateo 25, 41, con el diablo y sus ángeles. Miren el verso 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Estas palabras del ángel a Daniel no era que guardara la visión para él mismo, no era que la engavetara. Le estaba diciendo que la resguardara y resguardara su mensaje para que pudiera comunicarlo a otras personas. Se comprobó que lo que Dios le había dado a Daniel fue verdad cuando apareció Antíoco llenando el cumplimiento de gran parte de estas profecías. Y eso, amados hermanos, nos da la certeza total, absoluta, que lo que falta por cumplirse ha de ocurrir. Vendrá el anticristo. Cuando Daniel vio esta imagen tan nefasta del futuro, se sintió abrumado, conmovido hasta lo más profundo de su ser. Verso 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecía atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía.
Las predicciones que Daniel tuvo de parte de Dios deberían servirnos de recordatorio que lo que falta también se va a cumplir. Y eso debe vivir, hermanos, debe producir en nosotros la necesidad de vivir cada día como si fuera el último. Ya sea que nos vayamos a través de la muerte o que el Señor venga por la iglesia. Hermanos, lo digo y lo repito. En cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia. Lo esperamos, lo creemos. Dios, quien ha hablado, es fiel. Estas no son profecías de un Walter Mercado o de algún adorador del diablo. Estas profecías vienen del Dios vivo. El único que está capacitado para conocer el futuro, porque Él es el autor mismo del futuro. El Señor Jesucristo viene. Escuche bien, despierte a esa realidad. Si Jesucristo viniera hoy, estarías orgulloso de que te encontrara haciendo lo que estás haciendo. Él viene, simplemente no sabemos cuándo. Viene pronto. Por eso tenemos que ponernos en movimiento. Estamos en un tiempo que reclama urgencia, porque se nos está acabando el tiempo. Si usted supiera que mañana iba a morir, estoy seguro que su manera de vivir hoy cambiaría radicalmente. Y comenzaría a vivir con un sentido de urgencia. Cuando usted sabe que la muerte está esperando, usted regresa a lo esencial, regresa a lo básico. Establece las prioridades como deben ser establecidas. Porque no se trata de que hoy estemos haciendo cosas malas, algunos sí, pero la mayoría del pueblo de Dios no es que esté haciendo cosas malas. Pero el problema es que no están haciendo las cosas más importantes. No han sabido establecer sus prioridades. ¿Y qué debe ser lo más importante para nosotros? El Señor. Piénselo. Somos salvos por ese amor. Dice la Biblia que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Dios fue generoso al extremo. Sinceramente, hermanos, mientras más lo pienso, no lo entiendo, porque sé que mi vida estaría totalmente perdida de no haber sido por su gracia. Salí de un hogar lleno de problemas. Sin embargo, allí el Señor iluminó para que pudiera conocerle. Con apenas 16 años estaba cansado de la vida. Eso no es normal. Se supone que con 16 años uno está lleno de vida y piénselo, cuánta gente no vive hoy así. Cuántos jóvenes, esos jóvenes que a veces vemos en la calle haciendo tantas barbaridades, que uno se pregunta dónde están sus padres. Y uno se pregunta quién les ha hablado de Dios. Soñando con fantasías, tratando de establecer un mundo mejor, y para ellos el mundo mejor es el socialismo, el comunismo. Para ellos el mundo mejor es destruir Estados Unidos de América. Y ahí están, usted los ve a veces en las imágenes hablando con tanto rencor. Parecen jaurías de perros porque están llenos de odio. Y ahí es donde uno se da cuenta que es una cuestión diabólica, que es el pecado que anida en sus corazones. ¿Qué podemos nosotros hacer en estos tiempos? A la luz de este mensaje que acabamos de escuchar, le voy a dejar 3 palabras, o mejor dicho, 3 consejos. 2 con 2 palabras y 1 con 2. Primero, emociónese. La vida de los cristianos debe estar marcada por un sentido de expectativa. Aquí está Débora, enamorada. Ella está más en el cielo que en la tierra. Si de pronto ya recibiera una noticia de que su novio viene la semana que viene, Débora se vuelve loca, porque está a la expectativa de que viene su amado. Un ejemplo que estoy poniendo. Si usted supiera que mañana viene la persona que usted ama y espera,
estaría a la expectativa. Si realmente amáramos al Señor Jesucristo, no nos llenaríamos la mente con fantasías, con sueños ilusorios. Estamos esperando al amado. Emociónese porque puede venir en cualquier momento. Piense lo que significaría poder ver a Jesús, aquel que dice Pedro, que lo hemos amado sin haberle visto. Todos los días pienso en eso. Cuando pueda ver al Señor físicamente, cara a cara espero verle. Dice Lucas, capítulo 21, verso 28. Lucas capítulo 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Número 1, emociónate. Viene tu amado. Número 2, mantente ocupado. Bueno, si Débora supiera que su amado viene mañana, ella trataría de hacer algunos arreglos en la casa, como muchachita trabajadora que es. Cuando usted sabe que viene su amado, ¿usted qué haría? Prepararle el terreno. Tenemos un papel que cumplir, hermanos. Todos. No ponga su máquina en hold ahora que hay un virus. Aunque usted no pueda venir a la iglesia, trabaje, haga algo. Predíquele a otros, ore por la iglesia, por el pastor, por los hermanos que están enfermos. Ofrezca sus servicios en lo que haga falta. No tenemos tiempo para desperdiciar. No es esta una época de vacaciones. Es un gozo hacerlo. Usted no asumió un cargo para decir, bueno, tengo este cargo en la iglesia. No, usted lo asumió para servir a Jesucristo. No me está sirviendo a mí, no le está sirviendo a ningún hermano de manera directa. Le servimos al Dios vivo, a aquel que vale la pena amar y servir, porque nunca nos va a fallar. Mateo capítulo 24, verso 26 dice, así que si os dijeren, Mateo 24, disculpen, 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. No te rindas. Hazlo por el Señor. Levántate y sigue. Si vas a morir, muere peleando como un hombre o una mujer de Dios. Pero no te rindas. No bajes los brazos ante el diablo. Jesucristo no bajó los brazos en la cruz y lo hizo por ti y por mí. En tercer lugar, prepárese. Los libros de Daniel y Apocalipsis, junto con otras promesas proféticas, nos impulsan a vivir en un estado de alerta. No es que vamos a ver fantasmas en todas partes, pero tenemos que abrir los ojos. Camine con Él hoy. Manténgase puro. Recuerde que la santidad vale. Ore constantemente. Si Él viene hoy, esté preparado para reunirse con Él con una conciencia limpia y un espíritu gozoso. Apocalipsis capítulo 16, verso 15, dice la palabra de nuestro Dios. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vela, vela. Vela. Un día vamos a desaparecer de este mundo. Dios va a venir por su pueblo, o tú irás a Él cuando llegue la hora de morir. Cristianos, unámonos en este esfuerzo para hacer que el nombre de Dios sea proclamado en todo el mundo. Hablemos de las bondades de Dios, hablemos de la muerte de Jesucristo, hablemos de su regreso. Y para ti, estimado amigo que me estás escuchando, ya es Jesucristo tu Salvador. Este es el momento para que reconozcas tus pecados.
Ese es tu gran problema y el mío es el problema de América y del mundo. Y ese problema solo tiene una solución: Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir en la cruz por los pecadores, para hacer posible nuestro perdón y reconciliación con Él. Ven ahora, Jesús, arrepiéntete y pon tu fe en el Señor. Recíbelo, habla con Él, pídele perdón allí donde estás. Toma la decisión que hoy debes tomar y cambiará tu vida para siempre. Y el Señor te va a perdonar. Que Él nos bendiga.